Nos falta aquí un trozo, esta es la parte literaria, la parte musical está creo que en el baño. ¡Nacho! El local de ensayo de aquí. Mira, ha venido. Un aplauso para Nacho Castro. Ideólogo de este concepto, que no tenemos muy claro, pero lo vamos a ha sido ella, a mí no me líes. A mí no me líes, Liantes de este concepto. Y bueno, vamos a hablar, mañana es fiesta y mola un montón, porque nadie tiene que madrugar y hoy nos podemos emborrachar a gusto gracias a que hace 500 y pico años España invadió Latinoamérica. América. Empezó con Latinoamérica y luego se fue extendiendo. Entonces, queremos recordar eso, que somos muy felices estando de fiesta, pero a veces se celebra el Día de la Hispanidad y nos sentimos muy orgullosos de muchas cosas y resulta lo que nos tenemos que sentir orgullosos es de masacrar un pueblo entero, un continente, un pedazo de tierra bastante extenso. Una cultura, muchas culturas, porque además albergaba muchísimas culturas muy diversas y muy interesantes, que nos encargamos de cargarnos. Así que esto es un texto de Eduardo Galeano, que se titula 12 de octubre, nada que celebrar. Y dice así: Cristóbal Colón descubrió América en 1492, o antes que él la descubrieron los vikingos. Y antes que los vikingos, los que allí vivían no existían. Cuando cuenta la historia oficial que Vasco Núñez de Balboa fue el primer hombre que vio desde una cumbre de Panamá los dos océanos. Los que allí vivían eran ciegos. Quienes pusieron sus primeros nombres al maíz, y a la papa, y al tomate, y al chocolate, y a las montañas y los ríos de América, Hernán Cortés, Francisco Pizarro, los que allí vivían eran mudos. Nos han dicho y nos siguen diciendo que los peregrinos de Mayflower fueron a poblar América. ¿América estaba vacía? Como Colón no entendía lo que decían, creyó que no sabían hablar. Como andaban desnudos, eran mansos y daban todo a cambio de nada, creyó que no eran gentes de razón. Eran conmovedoras las leyes de Indias, que protegían a los indios en las colonias españolas, pero más conmovedoras eran la picota y la horca clavadas en el centro de cada plaza mayor. El Código Negro prohibía la tortura de los esclavos en las colonias francesas, pero no era por torturar, sino por educar, que los amos azotaban a sus negros y cuando huían les cortaban los tendones. Muy convincente resultaba la lectura del requerimiento, que en vísperas del asalto a cada aldea explicaba a los indios que Dios había venido al mundo y que había dejado en su lugar a San Pedro, y que San Pedro tenía por sucesor al Santo Padre, y que el Santo Padre había hecho merced a la reina de Castilla de toda esta tierra, y que por eso debían irse de aquí o pagar tributo en oro, y que en caso de negativa o demora se les haría la guerra, y ellos serían convertidos en esclavos, y también sus mujeres y sus hijos. Pero este requerimiento de obediencia se leía en el monte, en plena noche, en lengua castellana y sin intérprete, en presencia del notario y de ningún indio, porque los indios dormían a algunas leguas de distancia y no tenían la menor idea de lo que se les venía encima. Hasta no hace mucho, el 12 de octubre era el Día de la Raza. Pero, ¿acaso existe semejante cosa? ¿Qué es la raza? Además de una manera útil para exprimir y exterminar al prójimo. Después, el Día de la Raza pasó a ser el Día del Encuentro. ¿Son encuentros las invasiones coloniales, las de ayer y las de hoy, encuentros? ¿No habría que llamarlas más bien violaciones? Los indígenas, víctimas del más gigantesco despojo de la historia universal, siguen sufriendo la usurpación de los últimos restos de sus tierras y siguen condenados a la negación de su identidad diferente. Se les sigue prohibiendo vivir a su modo y manera, se les sigue negando el derecho de ser. Al principio, el saqueo y el otrocidio fueron ejecutados en el nombre del Dios de los cielos. Ahora se cumplen en el nombre del Dios del progreso. Viven exiliados en su propia tierra. El lenguaje no es una señal de identidad, sino una marca de maldición. No los distingue, los delata. Cuando un indio renuncia a su lengua, empieza a civilizarse. ¿Empieza a civilizarse o empieza a suicidarse? La salvación condena a los indios a trabajar de sol a sol en minas y plantaciones, a cambio de jornales que no alcanzan para comprar una lata de comida para perros. Salvar a los indios también consiste en romper sus refugios comunitarios y arrojarlos a las canteras de mano de obra barata en la violenta intemperie de las ciudades, donde cambian de lengua y de nombre y de vestido y terminan siendo mendigos y borrachos y putas de burdel. América Latina trata a sus indios como las grandes potencias tratan a América Latina. Esta raza inferior había descubierto la cifra cero, 1000 años antes de que los matemáticos europeos supieran que existía.
y habían conocido la edad del universo con asombrosa precisión, 1000 años antes que los astrónomos de nuestro tiempo. Ellos ignoraban que el tiempo es dinero, como nos reveló Henry Ford. El tiempo, fundador del espacio, les parece sagrado, como sagrados son su hija, la Tierra, y su hijo, el ser humano. Como la Tierra, como la gente, el tiempo no se puede comprar ni vender. La civilización sigue haciendo lo posible por sacarlos del error. Los invasores llamaron caníbales a los antiguos americanos, pero más caníbal era el Cerro Rico de Potosí, cuyas bocas comían carne de indios para alimentar el desarrollo capitalista de Europa. Y los llamaron idólatras, porque creían que la naturaleza es sagrada y que somos hermanos de todo lo que tiene piernas, patas, alas o raíces. Y los llamaron salvajes. En eso, al menos, no se equivocaron. Tan brutos eran los indios que ignoraban que debían exigir visa, certificado de buena conducta y permiso de trabajo a Colón, Cabral, Cortés, Alvarado, Pizarro y los peregrinos de Mayflower. Pues eso.